Voy a hacerles una confesión un poco curiosa. Yo soy hechura de mi madrastra. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años y medio. Como justo homenaje a nuestro insigne escritor en el centenario de su nacimiento, el Ministerio de Cultura presenta la ruta turística cultural José María Arguedas, mediante el cual se da a conocer el potencial de las culturas como fuente de identidad y riqueza. El recorrido comienza en Nazca, centro de las culturas de las misteriosas líneas astronómicas, al sur de Lima. El recorrido nos eleva a 4.300 metros de altura, a 1 hora de Nazca, a la Reserva Nacional de Pampa Galeras, en la región Ayacucho, centro de crianza de las hermosas vicuñas y las representaciones anuales del Chaco. Lucanas, la otrora tierra donde vivió José María Arguedas, lugar donde florecieron los ancestrales rucanas, cuyos vestigios hoy se encuentran en importante museo lugareño. Los tejedores son otra expresión cultural. De allí nos dirigimos a San Juan de Lucanas, llena de coloridos coloniales, de iglesia de mediados del siglo XVIII, lugar donde se encuentra la antigua casa de José María Arguedas, donde, se dice, pasó años de su niñez. Ute es otro de los importantes recorridos, la antigua mina de inspiración y creación literaria. La hacienda Viseca es la siguiente meta, hoy en proceso de remodelación de la vieja hacienda donde se recrearon personajes de las novelas de José María Arguedas. Puquio, el clásico pueblo de los 4 barrios, lleno de colorido, danzantes de tijeras, comidas típicas. Su propia gente es un cúmulo de tradición oral. Amplia pista nos eleva hacia la laguna de Yaurihuiri, como enseñándonos que nuestras alturas son centro de religiosidad a la Mamacocha. Lugares de paisaje azul, cerros y nevados, como el Carguarazo, que dicen de la diversidad ecológica y belleza natural. Sayhuajocha es la otra laguna antes de Chalhuanca, capital de la provincia de Aymaraes, de obligado pago a sus deidades, como su nombre lo indica. Pueblo de carnavales y toriles, de tiempos inmemoriales. Sayhuite, comunidad del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay. Tiene su misterio el bloque de granito de 11 metros de circunferencia, 4 de diámetro y casi 2
y medio de algo. Monolito de figuras fito-isomorfas, de culto al agua. Curahuasi, distrito abanquino de clima sin par. Cañón de Apurima, ruta obligada al Choque Quirao. Puentes, parajes y bellas montañas coronadas de nevados. El Cusco corona nuestra ruta. El imponente Salcantay está a nuestra vista. Capital del imperio de los incas, del Inti Raymi y del Corpus. Hombres de historia, como homenaje a nuestro insigne José María Arguedas. Lord,